Tomen su lugar, hermanos. Muchas gracias, muy amables. Es raro ver el templo a esta hora del día medio vacío. Normalmente a estas horas siempre está lleno ya el lugar y es raro, ¿verdad? Pero sabemos que por ser el primer día del año y habiendo caído en domingo y después de un festejo de fin de año y de año nuevo, seguramente muchos hermanos estarán completamente cansados como lo estamos también aquí y con mucho sueño como también lo estamos, hermanos, porque vaya que sí tenemos sueño y cansancio, pero nuestro compromiso con Dios nos anima a estar aquí en su casa, sobre todo que el año el primer día del año haya caído en domingo. Hermanos, si es el día del Señor cada domingo, más comenzando un año con mayor razón, hermanos. Mientras no estemos en artículo de muerte, yo creo que debemos estar aquí. Pero muy bien, hermanos, vamos a principiar esta predicación y voy a pedirles que vayamos al Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos, capítulo 5, y vamos a leer los primeros 20 versículos en un pasaje de los más conocidos, que lleva un pequeño título allí que se llama El endemoniado Gadareno. Y voy a hacer esta lectura en voz alta, hermanos, síganla en su lugar, en silencio, con mucha atención y con mucha reverencia. Dice la palabra de Dios así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejasen estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre bendito que moras en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros, por tu Espíritu Santo morando en nuestro corazón, por este año nuevo, Señor, y por este primer culto de adoración que tu Iglesia Bautista Ebenecer aquí en Tlaquepaque tributamos, Señor, como una muestra de nuestro amor y fidelidad a ti. Ahora, Padre, después de la lectura de tu bendita y santa palabra, habla en nuestros corazones, Señor. Válete de este humilde siervo tuyo como un instrumento poderoso en tu mano eficaz, y permite, Señor,
que de esa manera tu palabra llegue al corazón de los que estamos aquí, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si ustedes se fijaron en el calendario del mes de enero que tenemos ahí atrás con cada una de las actividades, el sermón de esta hora tiene un énfasis especial y dice compromiso para ganar almas. Ese es el énfasis de este primer culto. Debemos de tener un compromiso con Dios para ganar almas para Cristo en este año. ¿Cuántas? Las que Dios conceda, pero por lo menos una, hermanos. Que por lo menos los 365 días nos ayuden a ganar un alma para Cristo. Por eso el sermón se titula así: el mejor propósito es el mejor compromiso. Ese es el título de este sermón. El mejor propósito es el mejor compromiso. Ahora, siempre se ha dicho que la lista de los buenos propósitos para el año nuevo son los mismos propósitos fallidos del año que pasó. Bueno, eso es lo que se dice, ¿verdad? Y, por ejemplo, acabar los estudios truncos, empezar un negocio propio, bajar unos kilitos que por ahí se nos han ido acumulando, también formalizar una vieja relación de noviazgo, realizar el firme deseo de ejercitar el cuerpo, escalar peldaños en la empresa laboral, etcétera, etcétera, son solo una muestra de los buenos deseos más comunes en las encuestas. Nada de esto es malo, hermanos, y sí muy necesario, pero esto nos dice que tales propósitos se apegan a nuestra persona, con lo cual el culto al yo, o sea, al ego, demuestra nuestra prioridad personal y marcará el derrotero que seguirá el curso de nuestra vida conforme las páginas del calendario avancen. Y aquí surge una reflexión. Y aquel de quien recibimos todo, principiando nomás con la vida misma, la salud y también las oportunidades para ser quienes somos y lo que hacemos, ¿en dónde queda dentro de nuestros valiosos planes? ¿En verdad ha pensado siquiera cómo va a corresponder a tanto amor y generosidad de parte del buen Dios? Bueno, la mejor forma de hacerlo es cumpliendo con la tarea para la cual el Señor nos ha salvado y la cual yo podría resumir en la siguiente lectura que voy a hacer y que quiero que escuche usted. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En el episodio leído al principio tenemos uno de muchos ejemplos bíblicos para que en este año nuevo entendamos que el mejor propósito es el mejor compromiso. Veamos en qué consiste esto. En primer lugar, hermanos, diremos que el mejor propósito es el mejor compromiso mediante cada oportunidad que Dios nos da. Mediante cada oportunidad que Dios nos da. Y cada oportunidad debemos buscarla. Vean lo que dice el versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Aquí tenemos a Jesús yendo a un lugar, a una región, para lo cual tuvo que atravesar el mar. Tuvo que viajar e ir a un lugar para buscar oportunidades. Ciertamente, hermanos, hay oportunidades que el Señor las pone allí, delante de nosotros. Y esas sería imperdonable desaprovecharlas cuando el Señor mismo
ni siquiera tenemos que ir a buscarlas, sino las pone delante nuestro. Cuando así es, hermanos, manos a la obra, presente el plan de salvación, hable de Cristo a alguien, pero lo más común es que tengamos que buscarlas. El Señor Jesús, cuando juntamente con sus discípulos tenía otros 70, los cuales que enviaba de 2 en 2, los enviaba. Había que ir a buscar las oportunidades, hermanos. El mismo Señor Jesús vino a buscar lo que se había perdido aquí en el mundo. Vino a buscar al hombre, a salvarlo, y Él es el más grande enviado, y Él mismo nos envía a nosotros. Por lo tanto, hermanos, cada oportunidad debemos buscarla, pero también cada oportunidad debemos encontrarla. Debemos encontrarla. Miren lo que dice el versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Encontró lo que buscaba, la oportunidad que buscaba. Este hombre no hubiera podido ir a Jesús si Cristo no hubiera ido en su búsqueda, y lo encontró. Y aquel hombre, al ver a Jesús, obviamente se presentó ante él. Por eso decimos que debemos buscar las oportunidades, pero además debemos encontrarlas. Porque hay quien busca y nunca encuentra, pero no porque no quiera, sino porque está como aquel dicho, ¿verdad?, de aquel que está buscando trabajo pidiendo a Dios no encontrarlo. Las oportunidades, hermanos, están en todas partes. La gran mayoría de la gente en el mundo está perdida sin Cristo. Si no encontramos oportunidades es porque no las buscamos. O si aún teniéndolas allí, las despreciamos, ¿verdad? Por esa razón, hermanos, es que estamos diciendo claramente que cada oportunidad debemos buscarla, pero también debemos encontrarla. ¿Y qué pasa cuando la encontramos? Bueno, pues entonces cada oportunidad debemos enfrentarla. Por eso el versículo 3 y 4 nos dicen así: un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Sí, cada oportunidad debemos enfrentarla, no importa cuán aterradora pudiera ser. Este caso, hermanos, yo creo que de no ser Cristo, ni los discípulos hubieran parado allí, ni los discípulos hubieran bajado un pie de la barca al ver a aquel hombre. Yo creo que le hubieran remado mar adentro y se hubieran alejado de aquel hombre que representaba un gran peligro. Nadie lo podía dominar, había sido amarrado, atado, encadenado, y ni eso podía detener la maldad y la fiereza de aquel hombre. ¿Quién se va a poner o a pararse delante de alguien así? Bueno, hermanos, pues si el Señor nos manda, cada oportunidad debemos enfrentarla. No vamos en nuestro nombre, vamos en el nombre de Dios. Por eso hay que enfrentarla, ¿verdad? Pero también cada oportunidad debemos identificarla. Por eso el versículo 5 dice claramente: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Aquí ya hay algo que identificar, una personalidad que define a un hombre que vive haciéndose daño, que vive en el pecado y que vive cada día en una situación triste y lamentable. El Señor pudo identificar claramente que era una persona que no tenía paz, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, no tenía sosiego. Y además dice que se hería con piedras. Yo esta noche pasada, bueno, aquí estuvimos hasta la medianoche o hasta la madrugada, hasta la primer media hora de este domingo. Luego nos fuimos a tratar de dormir algo, y digo a tratar porque no pude dormir prácticamente nada. Allí los vecinos parecía que se estaba acabando el mundo, era una revolución terrible. Y bueno, yo pude ver eso, pude identificar cómo la gente no tiene paz. Ellos festejan con excesos, con ruido, con cohetes, con gritos, con baile, con escándalo, con borrachera. Y todo eso que hacen
están hiriendo su cuerpo, el alcohol los está dañando, los excesos los están dañando y la gente no entiende y ellos, esa es su manera de festejar, no se dan cuenta que están mal, pero uno puede identificar inmediatamente esa clase de gente. Claro, la ocasión lo amerita, pero la verdad es que eso pasa cada fin de semana, ganen o pierdan las Chivas o suceda lo que sea, de todas maneras hacen lo mismo. No diferencian una fecha de otra. Es el mismo escándalo cuando es el 16 de septiembre, cuando es el Día de los Muertos, cuando es el día de la llevada de la Virgen. O sea, es lo mismo. Ya uno identifica a esa gente. Viven así, ¿verdad? Por eso el mejor propósito es el mejor compromiso mediante cada oportunidad que Dios nos da. Y vamos a ver Juan capítulo 4, por favor, para que usted vea. Juan capítulo 4, versículo 35, dice así: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Juan 4, 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Eso es lo que el Señor Jesús estaba haciéndoles ver a sus discípulos, que había que alzar los ojos, que había que ir en busca de los necesitados, encontrarlos, enfrentar la situación e identificarla. En el nombre del Señor será posible, hermanos, porque estamos en un mundo donde la gente está viviendo y muriendo sin Cristo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿A cuánta gente el año pasado usted le habló de Cristo? ¿Cuánta gente creyó? Todo eso, hermanos, es lo que nos debe llevar a pensar que el Señor Jesucristo con eso les estaba enseñando a sus discípulos a no menospreciar a nadie. Con ese hombre nadie quería tener trato. A ese hombre lo tenían viviendo fuera de la ciudad, allá en los sepulcros. Es más, lo amarraban para que de ahí no se moviera. Pero el ejemplo es que Jesús enseña que no podemos hacer acepción de personas. Que todas las personas, que el Señor murió por todos y que todos merecen la salvación de Cristo porque ya Cristo murió para ello. Por lo tanto, hermanos, estamos diciendo en primer lugar que el mejor propósito es el mejor compromiso mediante cada oportunidad que Dios nos dé. En segundo lugar, diremos que el mejor propósito es el mejor compromiso mediante cada trato que Dios nos conceda, mediante cada trato. Hasta ahorita vimos que cada oportunidad se busca, se encuentra, se enfrenta y se identifica, pero ahora vamos a ver algo más, a entrar más en esa relación, al trato, mediante cada trato que Dios nos concede. Y es que cada trato debemos sostenerlo en el nombre del Hijo de Dios. Por eso nuestra cita dice en los versículos, Marcos 5, versículos 6 al 8, lo siguiente: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Por eso, Cristo, el Hijo de Dios, es quien enfrentó a aquel personaje, a aquel hombre plagado de demonios, y es en el nombre del Hijo de Dios que nosotros podemos cada trato sostenerlo en ese nombre, en el nombre de Dios. Pero no use el nombre de Dios como amuleto. Cuidado. No piense que por decir la frase Hijo de Dios ya está usted protegido, que ya usted está investido del poder de Dios. No, hermanos. No hay que usar la palabra de Dios como amuleto, hay que usarla con poder, porque ella es viva y eficaz. La misma palabra de Dios tiene poder. Nosotros solamente somos ese sembrador que sale a sembrar, pero no somos quien da el poder para que la gente crea. Solamente somos un enviado, un mensajero. Hablemos de la palabra de Dios en el nombre del Hijo de Dios, y de esa manera podemos sostener cada trato que Dios nos dé. Eso hay que hacerlo también orando por la persona.
intercediendo a Dios por ella, ¿verdad? Por eso este hombre reconoció a Jesús, el Hijo de Dios, y le dice: ¿qué tienes conmigo? Como diciendo: ¿por qué te adelantas? Yo sé que estoy condenado, todavía no es el fin del mundo, espérate. Reconociendo la autoridad de Dios. Esa autoridad es la que debemos nosotros hacer nuestra, y en esa autoridad, en el nombre del Hijo de Dios, sostener cada trato, ¿verdad? Cada trato también debemos conocerlo, indagando con sabiduría divina, conocerlo. Por eso el versículo 9 y 10 nos dicen: y le preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Qué le parece? ¿Acaso Jesús no sabía cómo se llamaba aquel hombre? ¿Acaso Jesús no conocía que estaba plagado, repleto de demonios? Claro que lo sabía, pero aquí nos están dando una lección a nosotros. La lección es para nosotros. Porque Jesús hubiera podido atender a aquel hombre sin preguntarle su nombre, ni el de los demonios, pues Él los conoce desde el principio, desde que se rebelaron en su presencia y los echó a los abismos. Él los conoce muy bien y conocía también el nombre de aquel hombre y toda su vida y su pasado. Pero Él lo hace para darnos una lección. Cada trato debemos conocerlo indagando con sabiduría divina. ¿Cómo te llamas? Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Qué nombre, verdad? Legión. Estaba hablando de los demonios, estaba hablando Satanás a través de aquel hombre. Y obviamente dice, le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Allí, cuando nosotros enfrentamos a una persona que no tiene a Cristo, debemos preguntar con sabiduría divina cosas que nos digan la necesidad de aquel hombre. Cosas que nos ayuden a entender su condición y a saber cómo vamos a sostener aquel trato en el nombre del Hijo de Dios. Y Cristo nos pone un ejemplo, y Cristo es el mayor ejemplo a seguir. Por eso este pasaje es muy, muy aleccionador, sobre todo para este compromiso de ganar almas, ¿verdad? Cada trato debemos conocerlo indagando con sabiduría divina. Hagamos preguntas claves, preguntas importantes, ¿verdad? Que seguramente nos darán una información muy necesaria. Pero además cada trato debemos conquistarlo por la autoridad del Señor Jesús. Vean lo que dicen los versículos 11 al 13. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. El Señor Jesús conquistando aquel trato que tuvo con aquel hombre. Porque, hermanos, el Señor vino a eso, a conquistar la vida de la gente que está bajo el dominio del imperio del diablo. Y el Señor es un conquistador, conquista vidas, las libera de ese yugo de pecado y las reclama para sí. Ahora nos ha dado a nosotros ese ministerio de la reconciliación, lo leíamos en la introducción. Tenemos del Señor el poder. Podemos hacerlo. ¿Por qué no lo estamos haciendo todos? Mire, nada más, no me voy a remontar a los 55 años de esta iglesia que ya va a cumplir. Nomás al año pasado. Si el año pasado, porque en un culto similar a el año pasado, el primer culto del mes del año pasado, yo también prediqué de este compromiso de ganar almas en otro pasaje. Y yo hacía una invitación: si todos los miembros de la iglesia nos esforzáramos en el nombre de Cristo a ganar un alma, no más una en el año, no más una, nos hubiéramos duplicado. Ya este templo no sería suficiente, hermanos. No sería suficiente. No más con el año pasado, no me voy más atrás. Pero no nos hemos duplicado. Gracias a Dios han llegado hermanos de otras iglesias, bienvenidos. Todos los que quieran serán bienvenidos, pero la mejor forma de crecer es
multiplicándonos en una reproducción espiritual, ganando almas para Cristo. Esa es la mejor forma de crecer, la reproducción espiritual, ¿verdad? Por eso, cada trato debemos sostenerlo en el nombre del Hijo de Dios, debemos conocerlo indagando con sabiduría divina, debemos conquistarlo por la autoridad del Señor. Finalmente, aquellos demonios tuvieron que rendirse ante la autoridad del Señor Jesús y vean al diablo y todos sus demonios pidiéndole permiso al Señor para retirarse y entrar en una gran manada de cerdos. Dice que eran como 2,000, pues les faltó, ¿verdad? Porque una legión estaba compuesta normalmente como por 6,000 soldados romanos en aquel tiempo. Entonces, más o menos necesitaban otros 4,000 cerdos para que uno por uno, ¿verdad? Pero bueno, ahí se amontonaron también en los cerdos y dejaron aquella vida en paz. Dejaron aquella vida en paz. Y eso es lo que el Señor quiere, que Satanás deje en paz a las vidas que Satanás está destrozando con los vicios, con los excesos, con el pecado, con la mundanalidad, y que están a nuestro alcance y a nuestro lado, y que muchos son vecinos, amigos, conocidos, familiares, y que nosotros estamos viniendo al templo fielmente, pero no estamos hablándoles de Cristo. Y hermanos, entonces, cada trato que Dios nos conceda es para eso, es para eso. Y el Señor nos reclamará la sangre de aquellos que estuvieron a nuestro alcance y no hicimos por ellos nada. Usted no los va a salvar, usted les va a hablar de Cristo y les va a dar un testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, y eso es lo que el Señor bendecirá, su palabra a través de su testimonio, porque la palabra es la palabra de Dios por medio de la Biblia, pero el testimonio es la palabra de Dios por medio de usted, lo que usted vive. Y eso es lo que viene a corroborar que lo que aquí se enseña es verdad. Por eso es importante, hermanos. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 17, por favor. Juan capítulo 17, versículos 19 y 20, que dicen así. Juan 17, 19 y 20 dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vea cómo ya el Señor Jesús, en esta oración vicaria e intercesora del Señor por todos nosotros, ya estaba contemplando a todos los que han de creer por nuestra predicación. Pero, ¿estamos predicando a Cristo? Y no digo predicar aquí en el templo, arriba de esta plataforma, detrás de este púlpito. Eso es limitar la predicación a un espacio muy pequeño, muy reducido, porque este no es el único medio ni momento para predicar. Predicar es simplemente hablar de Cristo a otros y demostrándoles con mi testimonio el cambio que Él ha hecho en mí. Y eso lo puede hacer usted en todas partes. Comenzando con los de su casa, siguiendo con los del trabajo, la escuela, los vecinos y en donde quiera que usted esté, ¿verdad? Dando evidencia de ello. Volvamos nuevamente pues a Marcos capítulo 5 para ver en tercer lugar que el mejor propósito es el mejor compromiso mediante cada rechazo que Dios permita. Mediante cada rechazo que Dios permita. Sí, hermanos, aún los rechazos, aunque a nadie nos gusta, si Dios lo permite, hay algo de lo cual hay que aprender. Y diremos que cada rechazo puede hacerse un gran escándalo. Vea lo que dice el versículo 14 de Marcos 5. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. No les sorprenda que cuando usted esté hablando de Cristo a alguien, los que rodean a ese alguien empiecen a levantar mucha polvadera, empiezan a hacer muchas olas, dice, ¿verdad? A hacer olas, porque no les va a gustar, porque no van a ver con buenos ojos que usted llegue a hablarle de Cristo a un amigo de ellos que está igual en la vida de pecado, y van a empezar a hacer mucho escándalo.
No se asuste, hermano, no se asuste. Porque a veces pensamos que ya se armó el escándalo, viene la chusma, me van a apedrear. O que... No. Usted va en el nombre de Cristo. La gente se va a escandalizar, sí. De Cristo se escandalizaron, hermanos. Se escandalizaron mucho. Y no solamente el pueblo judío, hasta su familia. Cuando todavía no creían en Él, se escandalizaban de Él. Así que no les sorprenda, hermanos. Cada rechazo que Dios permita tiene un propósito. Nos va a enseñar a ser valientes, a depender de Dios, a confiar en Él, a no desanimarnos, hermanos. Por eso cada rechazo puede hacerse un gran escándalo. Pero además también cada rechazo puede causar un gran temor. Vean lo que dice el versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué dice? Y tuvieron miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron miedo si aquel hombre ya estaba en sus 5 sentidos? Si aquel hombre ya no había que tener miedo de él. ¿Por qué tuvieron miedo si aquel hombre ya podía integrarse a la sociedad? Lo podía recibir otra vez su familia. ¿Por qué tuvieron miedo? Bueno, hermanos, yo les voy a decir por qué. Porque de alguna manera el cambio de aquel hombre les reclamaba o les echaba en cara el pecado de ellos. Cada persona que se entrega a Cristo, cada persona que recibe a Cristo en su corazón, se vuelve, como dice el apóstol Pablo, una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y ahora la novedad de vida, esa es la que le da miedo a la gente. Ya no toma, ya no fuma, ya no baila, ya no miente, ya no roba, ya no es infiel, ya no es desobligado. Todo ese cambio asusta a la gente porque la gente así sigue siendo. Y el que alguien crea en Cristo despierta gran temor en medio de los demás, de los que no creen en Cristo. Es un temor que va a llevar a tener gran desconfianza del que predica y ahora ya del nuevo creyente. Por eso dice que vieron el cambio sentado, dice que lo vieron vestido, sentado y en su juicio cabal. Y es increíble que ante tal cambio de ver al hombre allí, una nueva creación, una persona otra vez con dignidad, la gente en vez de alabar al Señor haya tenido miedo de Él y no querer nada con Dios. ¿Sabe qué? La gente en el fondo, te voy a decir algo, aunque no lo reconocen y además ni lo creen así, la gente en el fondo nos tiene miedo. Pero es un miedo como de que somos como un peligro, pues. Y nos rechazan, hermano, por eso. Por eso. Lo mismo pasó con Cristo, ¿verdad? Cada rechazo, además, puede terminar en gran adversidad general. Vean lo que dicen los versículos 16 y 17. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Aquí es interesante que este pueblo de Gadara, esta gente de ese lugar llamado Gadara, pues amablemente, porque fue un ruego, sí Señor, mira, pues ya no lo dejaste bueno, pero pues mejor retírate. Gracias. No queremos que hagas eso con todos nosotros, nos queremos quedar como somos, no queremos cambiar. No queremos dejar lo que hacemos, no queremos dejar de hacer aquellas cosas que nos gustan. Mejor vete. No, como pues bueno, lo preferíamos mejor como era. Y hermanos, esa es la verdad. Y yo escuché una vez un caso que me conmovió hasta las lágrimas de un hombre que se entregó a Cristo y que empezó bien contento su vida cristiana y que luego un día dejó de asistir a la iglesia, pero un día lo fuimos a buscar, lo fuimos a ver. Y el hombre llorando nos decía, es que ahora que soy cristiano, mi familia, mi mamá, decía, mis hermanos,
me desconocieron, mi mamá me dijo que yo ya no era su hijo, que ya no me quería, que me fuera de la casa, y me dijo, te prefería borracho, marihuano, peleonero, así te prefería, y no ahora como cristiano. Ni porque veía que se había vuelto un hombre responsable, trabajador, limpio, cuidadoso, respetuoso. Lo prefería un diablo, un endemoniado. Qué triste que la maldad de la gente sea tal que ni siquiera puedan ver el beneficio que Dios les puede dar al ver el cambio de una de las personas cercanas a ellos, beneficio que pueden recibir pero que no quieren. Y por eso, cada rechazo puede terminar en gran adversidad general. Dice que toda la gente, todos los del pueblo, vinieron y le dijeron, pues Señor, gracias por dejárnoslo bien, aquí nos encargaremos de a ver si lo echamos a perder otra vez. Vete, por favor, vete. Un gran rechazo general, gran adversidad general. No se sorprende, hermano, que no le dé miedo, que eso no lo asuste, porque yo me he encontrado que cuando se habla de evangelismo y se hacen campañas de evangelismo en iglesia y queremos que todos participen, todos tienen 5 poderosas razones. Miedo. Y nosotros, es la gente la que nos tiene. ¿Por qué nos atemorizamos si nosotros tenemos de Dios su Espíritu Santo, su palabra, el poder, la autoridad para enviarnos a ir a predicar? ¿Por qué? Esas 5 poderosas razones son las que han hecho que Benecer siga sin crecer. A pesar de tener ya casi 55 años, que en agosto, si el Señor lo quiere, los cumpliremos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos atemorizados? ¿Por qué no queremos salir a evangelizar? El temor es de aquellos que no tienen a Cristo, no de nosotros, porque la Biblia dice que Dios nos ha dado espíritu de cobardía. Eso dice la palabra de Dios. Por eso vamos a ver qué dice Juan 17 otra vez. Juan 17, por favor. Ahora los versículos 11 al 18 dicen así. Juan 17, 11 al 18 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Qué le parece? ¿Le parece poco lo que el Señor está haciendo con nosotros? Que está rogando, intercediendo ante el Padre, que nos ha dado su bendición, su presencia, y que nos da la autoridad para ir en su nombre. Él vino hasta este mundo y dejó todo en el cielo para venir aquí y comenzar esta obra de la cual ahora usted y yo somos responsables. ¿Por qué nos amedrentamos? ¡Ay, es que se va a hacer un escándalo! Pues, ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La gente se va a escandalizar, sí, pero eso es problema de la gente, no nuestro. Así de simple. Por eso vamos a volver a Marcos 5 para ver en cuarto y último lugar que el mejor propósito es el mejor compromiso mediante la convicción que Dios nos da. Mediante la convicción que Dios nos da. Ahora, diremos 3 cosas en relación a la convicción que Dios da. Bueno, la convicción nos hace desear siempre estar al lado del Señor. Vean lo que dice Marcos 5:18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Vean qué cambio. Aquel hombre ahora estaba libre de los demonios. Ahora podía
integrarse no solo a su ciudad, a su familia, a la sinagoga, a lo que fuera, podía otra vez tener acceso a su pueblo. Pero miren aquí, la convicción que Dios da, eso hace desear siempre estar al lado del Señor, aún más que al lado de la familia. Por eso yo siempre, sin menospreciar a ninguna familia, porque yo también soy parte de una familia, pero primero está la familia de Dios, el pueblo del Señor, primero. Y qué bueno que usted tenga su familia y que la quiera y la ame y que procure su salvación, tiene mucho que hacer allí. Pero primero está la familia de Dios, porque la familia terrenal, por más que nos amemos a nuestros papás, nuestros hermanos, tíos, primos y toda la descendencia que tengamos, por más que los amemos, tenemos eso gracias a Dios. Pero Dios está formando una nueva familia, la familia de la fe, el pueblo del Señor. Ese es primero, ese es primero. De otra manera, usted está menospreciando la familia que Dios está formando, por su familia carnal, que no será su familia más que para esta tierra. En el cielo ya no habrá esa, no, pues que yo soy González, no, que yo soy Jiménez, no, que allá somos de Dios. Se acabaron los apellidos. Esos son para aquí. Dios está formando una familia que comienza aquí y que es para la eternidad. La familia de Dios. Y aquel hombre quería estar al lado del Señor. Ese es nuestro deseo, estar al lado del Señor. Cuando nos congregamos, aquí en la iglesia dice que a partir de 2 o 3, Él está en medio nuestro. ¿Por qué no deseamos estar con el Señor? ¿Por qué los cultos, especialmente entre semana, se ven tan pobremente favorecidos por la iglesia? A mí me da a veces mucha tristeza, aunque me da mucha alegría por los poquitos que deseamos estar al lado del Señor, porque en ese momento Él dice que se hace presente. Yo estoy en medio nuestro. A lo mejor un día el Señor dijera, voy a estar ahí presente y me voy a hacer visible. Yo creo que hasta llegaba la chusma de todos lados a ver a Jesús. Pero Él está presente y no necesita hacerse visible, está en espíritu. Y Él se da cuenta cuánto lo despreciamos a veces. Qué triste, ¿verdad? Pero bueno, la convicción que Dios da nos hace desear siempre estar al lado de Jesús. Aquel hombre, dice claramente la Escritura, que le rogaba que le dejase estar con él. Yo imagino aquella escena y se me hace tan tierna, tan conmovedora. Por eso el Señor Jesús le dijo una vez a un fariseo que al que poco se le perdona, poco ama, pero al que mucho se le perdona, mucho, mucho ama. Y este hombre estaba tan agradecido y amaba tanto al Señor por lo que hizo, lo que nadie de su pueblo tuvo de él siquiera un poco de compasión. Lo tenían como un animal amarrado, lejos, separado. Y el Señor Jesús tuvo amor por él. La convicción que Dios da también nos hace aceptar siempre el compromiso del Señor. Vean lo que dice el versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuéntales lo que a mí no me dejan contarles. Cuéntales lo que a mí no me están dando la oportunidad de hacer. Tú sí lo puedes hacer. Tú sí lo puedes hacer. Y eso es lo que el Señor ahora quiere que nosotros hagamos. Nosotros éramos también ese endemoniado gadareno. Nosotros éramos también esa persona sin Cristo. Y ahora el Señor nos dice, yo sé que todos, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Sí, un día estaremos allá con el Señor, pero ahorita el Señor nos dice, aquí eres más necesario, aquí eres más necesario. Y hay que aceptar siempre ese compromiso del Señor, que nos ha salvado, no porque nos la mereciéramos, no porque estamos bonitos o porque soy muy bueno. Nos salvó por su misericordia. Y una vez ya salvos, nos envía a ser portadores de su mensaje para otros, para que Él pueda seguir salvando a otros. Necesitamos hablar de Cristo, hermanos. Necesitamos hablarle de Cristo. Necesitamos tener la mirada amorosa de Cristo, pero eso solamente es si Cristo es una realidad en mi corazón. ¿Qué más? Por último, la convicción que Dios da nos hace
hablar siempre lo hecho por el Señor. Hablar siempre lo hecho por el Señor. Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas se había hecho Jesús con él. ¿Y qué dice? Todos se maravillaban. Eso es lo que Dios quiere, lo que Cristo espera. Que las vidas sean maravilladas por lo que Él ha hecho en nosotros, porque es lo que puede hacer en cada una de ellas. Pero necesitamos hablar de Cristo. Necesitamos predicar de Cristo, hermanos. Por eso vamos a ver qué dice Juan 15. Juan 15, por favor. Y miren lo que dicen los versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Habéis estado conmigo desde el principio, y vosotros daréis testimonio. Un día tuvimos un principio con Cristo, cuando le entregamos nuestra vida. Desde entonces hemos estado con Él, porque Él ha estado en nosotros. Y tenemos de Él el Espíritu Santo de verdad, por medio del cual podemos dar testimonio. Y no solo podemos, debemos hacerlo, hermanos. Porque Dios no nos está dando el año 2012 nomás porque nos lo merecimos, porque fuimos buenos en el 2011. Nos lo está dando para darnos otra oportunidad más para hacer su voluntad, hablar a otros de Cristo. Hablarle a otros de Cristo. Porque para eso Él nos salvó. Voy a terminar diciendo lo siguiente, hermanos. Cada oportunidad que Dios nos dé, cada trato que Dios nos conceda, aún cada rechazo que Dios permita y la convicción que Dios nos da, son parte indispensable para que en este año el mejor propósito de nuestra vida sea el mejor compromiso con Dios al ganar un alma para Cristo, pues la Escritura dice así: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Si para este año nuevo permitimos que el mejor propósito de nuestra vida sea el mejor compromiso con Dios, y cada uno ganamos un alma para nuestro Señor, recordemos el resultado inmediato que esto produce en el cielo. Pues el Señor dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Usted y yo podemos ser promotores del gozo de Dios en el cielo. Una frase dice así: tus propósitos personales, ¿con quién te comprometen? ¿Con Dios o contigo mismo? Y voy a hacer una invitación cariñosa y en el nombre y en el amor de Cristo. Una invitación en la cual voy a pedir que todo aquel que, confiando en el poder de Dios y en su amor para con nosotros, de que nos va a ayudar a ganar un alma, por lo menos un alma para Cristo, se ponga de pie para orar por usted. Usted no la va a ganar, pero usted va a hablarle en el nombre de Cristo. El Señor ganará esa alma, pero necesita sembradores que vayan a sembrar la palabra de Dios. La invitación es a comprometerse en este año a hablar de Cristo a otros. Y si el Señor quiere, ganaremos una o muchas almas para Él. Eso déjeselo al Señor. Pero lo que sí el Señor quiere es un compromiso para hablar de Cristo a otros. ¿A quiénes? No lo sé, usted lo sabe. Familiares, conocidos, amigos, vecinos o aún desconocidos. Pero la oportunidad la tendrá, o también hay que buscarla como vimos. Él quiere un compromiso. La invitación es esto: ¿quiere usted comprometerse con Cristo a hablar
de Él a otros, póngase de pie en su lugar nada más, y yo voy a hacer una oración por todos aquellos valientes que se comprometen con el Señor a hablar de Cristo a alguien en este año, para que yo pueda hacer una oración, y este testimonio y decisión pública que usted hace, el Señor la está viendo, y el Señor seguro lo va a bendecir, hermano, porque Él quiere eso, que seamos portadores de su Evangelio. Muchas gracias. Vamos a hacer una oración. Durante la oración usted puede ponerse de pie. El ponerse de pie no cambia nada, también lo puede hacer sentado. Pero hermanos, voy a decirle algo. Si ponerse de pie le cuesta tanto trabajo, más trabajo le va a costar hablar de Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, te doy gracias por esta iglesia que es tuya, que tú ganaste con tu sangre, que te pertenece y en la cual ahora solamente te estamos sirviendo por un tiempo. Padre Santo, permite que este tiempo que nos refrendas en este año nuevo sea usado sabiamente por cada uno de nosotros, sí, para hacer todas aquellas cosas que tú sabes necesitamos, pero especialmente para hacer aquella cosa que tú nos demandas y que tu obra necesita, hablar de Cristo a otros. Sabemos que nosotros no los vamos a convencer ni los vamos a convertir, eso lo harás tú, pero nosotros solamente somos sembradores, que vamos llevando esa semilla, que la vamos depositando en el corazón de la gente, Padre Santo. Y eso lo tenemos que hacer hablándoles de tu palabra y mostrándoles un testimonio de una nueva vida en Cristo. Te agradezco por la fidelidad de todos aquellos que, puestos en pie, están haciendo un compromiso contigo. Un compromiso el cual tú has de bendecir, porque tú quieres cristianos valientes y decididos, comprometidos. Padre Santo, gracias por los hermanos que delante de tu presencia se han comprometido. Te lo ruego, suplicándote los llenes de tu presencia, tu Espíritu Santo los llene de valor y de poder, y ellos, Señor, en tu nombre puedan hablar de Cristo y puedan hacerlo con denuedo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo los pongo en tus manos, bendícelos. Te lo rogamos todo esto. Amén. Tomen su lugar, hermanos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga.